Estimados alumnos, ¿cómo están? Esperando que estén o vayan a disfrutar de la Semana Santa. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy importante, creo que el más importante en relación a los estándares y regulaciones para hacer investigación clínica, que son las buenas prácticas clínicas. Ese es el contenido que vamos a discutir o que vamos a conversar hoy día. Introducción, el consentimiento informado, comités de ética, como punto 4 el investigador, patrocinador, el punto 5, protocolo y por último el manual del investigador. Vayamos de frente a la introducción. Y siempre es bueno ver un poco el tema de la evolución histórica y que, como ustedes ven en la presentación, son temas o nombres conocidos por ustedes. Es importante comenzar que en 1947, con el Código de Nuremberg, después de los hallazgos, las posibilidades, experimentos que hicieron los nazis, luego de los 60, con el caso de la talidomida que conversamos en la primera clase, apareció en el 64 la Declaración de Helsinki, ya como estableciendo, poniendo ciertos parámetros para hacer la investigación clínica. En el 72, después de 40 años, aparece y sale a la luz los experimentos en Tuskegee. Por esto nace el acta de investigación en el 74 en los Estados Unidos y el reporte Belmont, el cual también conversamos. Entonces, en el 97, en la flecha roja que ven ustedes, que es lo que vamos a conversar, nacen las buenas prácticas clínicas a través de la International Conference of Harmonization, que es el ICH. En 2002 los CIOMS, que también conversamos, y en el 2006 el hito en el Perú, importantísimo porque a partir de ese año se regulan los reglamentos, o sea, se regula la investigación clínica a través del reglamento de ensayos clínicos en el Perú. Entonces, las buenas prácticas clínicas fueron elaboradas bajo los auspicios de la Conferencia Internacional de Organización, o la ICH. Ustedes ven ahí la página web de la ICH. Es bueno que entren a ver esa información. Es bastante completa, está toda la información ahí. La ICH, que es el International Conference of Organization, que es básicamente, como vamos a ver a continuación, aparece por la necesidad de armonizar regulaciones y guías para la evaluación y reporte de información en lo que es investigación clínica, básicamente bajo 3 parámetros: de seguridad, calidad y de eficacia. Entonces, esos 3 puntos son importantes porque son los que van a normar el hacer investigación clínica, lógicamente de nuevas medicinas. En 1980 o en los 80, la Comunidad Europea, como se llamaba en esa época, comienza ya a ver ese tema de la necesidad de armonizar esas regulaciones, porque lógicamente ya los países de la Unión Europea comienzan a juntarse, se crea la Comunidad Europea, lo que hoy día es la Unión Europea, y ya trascienden las fronteras y hay necesidad de armonizar, de regular armonizadamente a través de guías y procedimientos lo que es investigación clínica, estandarizar en otras palabras. En 1989, Estados Unidos y Japón ya comienzan a tener una primera reunión con la Unión Europea, comienzan a hablar sobre el tema de la necesidad de armonizar las regulaciones, tener ya algo mundial en relación a eso. Y en 1990 nace la ICH, que combina o junta justamente los países de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. Acá es algo importante que ustedes puedan ver en la página web que les mostré anteriormente, y específicamente en el enlace que ven al pie de este slide, que hay guías para calidad, hay guías para seguridad, que es la S, guías de eficacia, la E, y guías multidisciplinarias, que fue adicionado posteriormente, en donde se incluyen también, por ejemplo, la terminología médica a usar y los documentos técnicos comunes a utilizar. Ustedes, por ejemplo, cuando le dan el clic, por ejemplo, en la E, como ven ustedes acá a continuación, les va a abrir una ventana mucho más amplia
con todas las guías relacionadas al tema de la eficacia, por ejemplo, ¿no? Y van a encontrar ustedes, por ejemplo, ahí, van a abrir un subtema que es el Clinical Study Reports, E3, como dice arriba. Abre ahí, hay una pequeña descripción, y a la mano derecha van a ver un documento en PDF que es básicamente la aplicación que pueden abrir, pueden chequear, pueden leerla, y es bastante amplia. Entonces, yendo un poquito para adelante, el propósito de la Conferencia Internacional de Armonización es definir la buena práctica clínica y proporcionar un estándar unificado para el diseño, realización, registro e informe de los estudios que implican la participación de seres humanos. Eso es sumamente importante. Esto se diseña justamente para tratar y para evitar que se repitan los mismos errores que se repitieron años atrás, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Tuskegee, en talidomida. ¿Okay? Entonces eso es importante que hay que tener en cuenta. Es una buena práctica clínica para proporcionar un estándar unificado para realizar la investigación clínica en realidad. Adicionalmente, describe la información mínima que debería tener el proyecto del investigador, que es un documento donde se encuentra toda la historia de la investigación, que la vamos a ver posteriormente, y describe los documentos indispensables que individual y colectivamente también permiten, y lo he puesto en rojo porque es importante, evaluar la realización de un estudio clínico y la calidad de la información producida. Esos son dos puntos importantes. Se tiene que ver la calidad con la que se ve o se realiza la investigación clínica, si se hizo bien, ha seguido los patrones de normas establecidas, las guías, los protocolos, y la calidad de la información producida, que es el entregable, ¿no es cierto? O sea, si tienes una investigación clínica adecuada, entonces eso significa que vas a tener una calidad de información importante. Entonces, las buenas prácticas clínicas es un estándar internacional de calidad proporcionado por la Conferencia Internacional de Armonización, ¿okay? Y tiene como meta armonizar los procedimientos técnicos y estándares, mejorar la calidad, por supuesto, de toda la investigación a nivel mundial, de todos los investigadores, todos los centros de investigación, y acelerar el ingreso al mercado. ¿Okay? Las guías de buenas prácticas clínicas están adoptadas como ley en varios países, yo diría ya es mundial esto de acá, y eso fue necesario. Y en el 97 la FDA, la agencia estadounidense, la adoptó como normas internas. ¿Okay? Entonces es importante tener esto en consideración, porque ustedes van a ver la documentación de las buenas prácticas clínicas, que en el 97 la FDA lo adoptó. Las buenas prácticas clínicas, en resumen, entonces, es un estándar para el diseño, desempeño, monitoreo, auditoría, registro, análisis e informe de ensayos y estudios clínicos. Como ven ustedes, abarca todo, desde el inicio hasta el final de la realización de los estudios clínicos. Es la Biblia de los estudios clínicos. Cuando ustedes lo lean, van a enterarse, van a saber por qué. Su adherencia proporciona seguridad pública y que los derechos, seguridad y buen trato de los sujetos que participan en la investigación han sido respetados. Esto es básicamente todo lo que se trató de comenzar a hacer con el Código de Nuremberg, Helsinki, el Belmont, ¿no es cierto? Todo lo que hemos conversado en la primera clase. ¿Cuáles son los objetivos de las buenas prácticas clínicas? Proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos que participan en la investigación. Asegura la calidad, la confianza y la integridad de la información. Nuevamente, la integridad de la información, la data que se colecciona, es sumamente importante. Lo primero, la seguridad de los pacientes, como está puesto ahí. Lo segundo, es la información que se genera de calidad, la buena información que se genera de calidad. Esto permite que las agencias reguladoras mundiales den su ok o no, o soliciten mayor cantidad de información, mayores estudios, extensiones, como conversamos en la primera clase, para que un producto de investigación se convierta en un producto en el mercado. Proporciona estándares y guías para la realización de estudios clínicos, y básicamente, nuevamente, las buenas prácticas clínicas, si podemos ponerlo como una fórmula, es la ética más la calidad de los datos. Y tiene 13 principios, que vamos a verlos divididos en
en áreas específicas o puntos específicos. Por ejemplo, en lo que es ética, hay tres principios ahí, o pueden combinarse en la ética. La realización ética de ensayos clínicos, el beneficio justifica los riesgos. Recuerden el caso de Tuskegee, la pregunta sobre si el beneficio justifica los medios. Acá es el beneficio justifica los riesgos. Puedes tener riesgo de hacer investigación clínica, pero si hay un mayor beneficio para la población, para la persona, para el mundo, entonces podría ser justificado, ¿no? Prevalecen los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos. Sobre todas las cosas, los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos. En relación a protocolo y ciencia, un cuarto principio da pie a la información clínica y no clínica que sustenta el ensayo, por supuesto. Eso es lo que vamos a hablar en un poco más detalle en lo que se llama el folleto del investigador, el Investigator Brochure. Cumplimiento con un protocolo detallado y científicamente diseñado, que tenga objetivos claros y fases claras a probar estadísticas, números de poblacional, que tenga un fin, ¿no es cierto? En relación a responsabilidades, aprobación por un comité de ética, IRC, que está en inglés, o IRB, antes del inicio, considérenlo como comité de ética. Decisiones médicas y de cuidado del sujeto deben ser realizadas por un médico calificado, y debe ser calificado y demostrado, como vamos a verlo posteriormente a través de documentación. Cada individuo debe estar calificado por educación, entrenamiento y experiencia para desempeñar su función. No cualquier persona puede ser un investigador, ¿cierto? Y mucho más hay que tener en cuenta también, que va a ser tema de clases futuras, qué cosa es lo que en el Perú, nuestra agencia reguladora, el Instituto Nacional de Salud, solicita también adicionalmente a las buenas prácticas clínicas a las que están adheridas en relación a quién puede ser investigador. El consentimiento informado, sumamente importante, que es proporcionado libremente por cada sujeto antes de iniciar su participación. Recuerden que hace muchos años atrás, antes de durante la Segunda Guerra Mundial, Tuskegee, nadie les daba a los pacientes un consentimiento informado, nadie les preguntaba si querían entrar, o si les preguntaban, nos le daban la información completa. Eso es importante. Calidad e integridad de los datos, que lo venimos repitiendo, y es importante, que es el informe, la interpretación y la verificación precisos. Protege la confidencialidad de los archivos. En el tema de productos de investigación, por ejemplo, de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura y usadas de acuerdo al protocolo. Control y aseguramiento de la calidad. Procedimientos operativos que aseguren la calidad en cada aspecto del ensayo, ya sea dentro de lo que le compete al centro de investigación o al investigador, y con mucho más detalle al patrocinador, que es el que propone hacer el estudio clínico. Okay. ¿Quiénes son responsables del cumplimiento de las buenas prácticas clínicas? Todos los que están inmersos o son parte del mundo de la investigación. Patrocinadores, que son los que financian las investigaciones, los investigadores clínicos, los comités de ética, sumamente importantes, las organizaciones de investigación por contrato, que son aquellas que los patrocinadores contratan para que ejecuten los ensayos clínicos, pero no son los patrocinadores, las enfermeras de investigación, las coordinadoras de investigación clínica, los monitores clínicos que son, y los monitores médicos que son que vienen de parte del patrocinador, el personal de ingreso de datos, todo el mundo que tenga que ver con investigación clínica, en un estudio clínico, tiene que ser responsable, conocer y ser responsable del cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces vayamos ya a los temas de fondo, que son aquellos que las buenas prácticas clínicas tocan y mencionan. En relación al consentimiento informado, sumamente importante. Hay que considerar que el consentimiento informado no solamente es un documento, considérelo siempre como un proceso. Es un proceso que tiene un inicio y tiene un fin. Y ese fin es un entregable que es un documento firmado. Pero es un proceso que engloba un proceso, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso mediante el cual el paciente, el sujeto voluntariamente da su deseo para participar en un determinado estudio. Pero es importante que este deseo haya venido con una información completa de parte del investigador o de la persona que conduce el consentimiento informado sobre los aspectos
del estudio que se relacionan con la decisión de que ellos participen. Como les comentaba en la primera clase, el consentimiento formal es un documento extenso en donde se documenta toda la información que el paciente tiene que saber para que él voluntariamente tome su decisión de participar o no. ¿Okay? Entonces el consentimiento informado es un documento, es un papel, son una cantidad de papeles determinados. Ustedes ven ahí que alguien está firmando un documento, ese es el final del proceso, a través de un formato de consentimiento informado que es escrito, ¿entiendes? Firmado y fechado. Y van a ver en las clases futuras que el Instituto Nacional de Salud requiere también el procedimiento que se ponga la hora. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado debe ser el primer proceso, el primer acto de un estudio clínico antes de que se ejecute cualquier asunto con el paciente. Entonces tengan en consideración eso, es el primer acto, el primer proceso antes de que se ejecute cualquier actividad con el paciente. Lógicamente, porque si el paciente no acepta, no deberían haber hecho ningún procedimiento. Eso es lo primerito. Entonces, antes de su aplicación, lógicamente debe contar con la aprobación u opinión favorable escrita del Comité de Ética. El Comité de Ética es el primer ente por buenas prácticas clínicas que tiene que revisar, lo vamos a ver a continuación, que tiene que revisar toda la información del estudio clínico. Y lógicamente no puede estar fuera de también de las regulaciones locales, porque el consentimiento informado, así como otros documentos, también son revisados y aprobados por el Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, el consentimiento informado, cualquier cambio y cualquier nueva información que necesite ser entregada al paciente acerca del estudio, tiene que ser consignada al consentimiento informado y necesita aprobación. No es que se le pueda dar libremente al paciente la información, no, tiene que pasar por el consentimiento informado, por el Comité de Ética para que se le pueda dar el consentimiento informado. Este consentimiento es voluntario, es justamente eso, es la voluntad del paciente o del sujeto de investigación de entrar a un estudio clínico. ¿Okay? Y como tercera característica importante, que vamos a describir un poco más después, que tiene que ser lenguaje claro y sencillo. ¿Okay? No puede ser técnico, no puede ser la lengua materna. Si es un estudio en la sierra, por ejemplo, y se decide incorporar pacientes quechohablantes, tendrá que ser un consentimiento quechohablante y tendrá que haber alguien en el centro de investigación quechohablante. El consentimiento informado, en las buenas prácticas clínicas, en el punto 4.8.3, ustedes van a comenzar a ver de ahora en adelante estos números, 4.8.3, que son las secciones, son los puntos específicos dentro de las buenas prácticas clínicas en donde se encuentra este enunciado. El consentimiento informado, ni el investigador ni el personal de la prueba deben coaccionar o inscribir indebidamente a un individuo para que participe o siga participando. Entonces, está ahí una persona indicando que yo te quiero para investigación clínica, pero nadie puede obligar a la persona a participar. ¿Sí? Entonces, no debe haber ninguna coacción, y eso es muy importante, como conversamos en la primera clase también, en las poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Que pueden estar supeditadas o subordinadas a alguien o a algo que las obliga a hacer las cosas. No, acá es voluntario y está expresamente descrito en el consentimiento. En otra de las secciones, en 4.8.5, refiere que el investigador o una persona designada por el investigador tiene que proporcionar información completa al sujeto acerca del estudio, ¿no? Ya lo habíamos visto, es sumamente importante que el sujeto de investigación sepa a dónde está entrando, cuáles son sus responsabilidades y qué cosas es lo que tiene que hacer, qué le puede pasar, qué efectos adversos podría tener, ¿no? Y es importante también acá lo que he resaltado en rojo, que es el representante legalmente autorizado. El representante legalmente autorizado sirve o funge cuando un sujeto de investigación quiere entrar al estudio, pero por algún motivo, por un problema físico, o porque no sabe leer, o porque está subordinado, o mejor dicho, está bajo el cuidado de otras personas,
aparece esta figura del centro legalmente autorizado. ¿Okay? En cuanto al lenguaje, como habíamos conversado, este lenguaje en el consentimiento informado, en el documento del consentimiento informado, debe ser muy sencillo, no debe ser técnico, ni científico, ni médicamente técnico, sino práctico, y debe ser comprensible para el sujeto de investigación y para el representante legalmente autorizado también. Y aparece también una figura que ven ustedes ahí, que es la del testigo imparcial, que vamos a verla después. Pero acá lo que quiero que se queden acá es que el consentimiento informado tiene que ser práctico, tiene que ser sencillo de leer por cualquier persona de la calle. Un punto importante también acá, como hemos hablado, el consentimiento informado es un proceso, ¿no es cierto? Que lo entregable es un documento firmado. Pero al ser un proceso implica que se le tiene que dar un tiempo y oportunidad suficientes al sujeto de investigación para preguntarles a los investigadores o a la persona que está ejecutando el proceso acerca de la prueba, detalles de la prueba. Recuerden que las personas que deciden participar en un estudio clínico no necesariamente saben acerca del estudio clínico. Quieren participar, es su derecho saber en qué están entrando. Entonces ellos pueden preguntar, el proceso puede durar varias horas, es más, debería durar un buen tiempo, porque eso implica que ha sido detallado y ha sido bien entendido y bien explicado por los investigadores, ¿no es cierto? Les comentaba acerca del testigo imparcial. El testigo imparcial es una persona que es ajena completamente a la prueba, y que no, ¿por qué? Porque no puede ser influenciada por ningún miembro del centro de investigación, ¿sí? Por eso es imparcial. Antes se decía que, por ejemplo, un testigo imparcial podía ser la persona que esté pasando justo por la calle, fuera de la puerta del centro de investigación, y se le pide que por favor sea testigo imparcial para una persona que no conoce, pero que es cuyo responsabilidad es muy alta. Ahora el Instituto Nacional de Salud en su reglamento refiere que el testigo imparcial pues es esa elección de la persona, del sujeto voluntario, entonces podría ser cualquier persona en realidad que ella desee. El testigo imparcial asiste al proceso de consentimiento informado si el sujeto de estudio del representante legalmente autorizado del mismo no está en capacidad de leer. Eso es importante, ¿no? El testigo imparcial aparece cuando el paciente, el sujeto voluntario, no puede leer, no tiene la capacidad de leer, ¿okay? No entiende o es analfabeto, ¿cierto? Y lee el formulario de consentimiento informado y cualquier otra información escrita suministrada al sujeto de estudio. Tiene que leer. El testigo imparcial solamente tiene que escuchar lo que el investigador dice, sino leerle al sujeto de investigación al punto de que el sujeto de investigación lleve la información, comprenda y pueda hacer las preguntas correspondientes al investigador. Sobre el testigo imparcial, el punto 4.8.9 refiere que deberá estar presente durante el análisis del consentimiento informado, pero no solamente lee el consentimiento de la persona que no sabe leer, sino tiene que estar sentado durante todo el proceso. Debe firmar también, es parte del consentimiento informado, cuando se decide así, debe ir el punto específico de testigo imparcial, que debe firmar y fechar el formulario de consentimiento informado. Y el testigo certifica dos cosas: que está explicado de manera precisa, amplia, con tiempo suficiente, la información consignada en ese documento, en ese formulario de consentimiento informado, y que el sujeto de estudio o su representante legalmente autorizado dio libremente su voluntad de entrar en el estudio. Son dos puntos importantes, sumamente importantes. Entonces, el sujeto de estudio o su representante legalmente autorizado debe recibir una copia del formulario. ¿Cierto? Habíamos hablado del proceso, que es un proceso largo, debería ser largo, bien explicado. El paciente firma el formulario de consentimiento informado y antes de que se retire del centro de investigación debe recibir una copia. Y esa copia se la lleva a su casa. Es un documento legal ya eso, ¿no es cierto?
Y en caso de que se tenga que generar nuevos consentimientos informados para informar al sujeto, al voluntario, sobre nueva información del estudio, igualmente tiene que darse una copia. Es decir, cada vez que hay un consentimiento informado, el paciente se tiene que dar una copia a su casa. Y en caso no quiere llevarse una copia, el investigador tendrá que registrar que el paciente tal no quiso llevarse copia a pesar de que le quisimos dar una, ¿no? Todo eso tiene que estar registrado. Todo en investigación clínica tiene que estar registrado. En relación a los comités de ética, importantes también, tiene responsabilidades fundamentales en lo que es investigación clínica, como es el de proteger los derechos, seguridad y bienestar de todos los pacientes que entran a los estudios clínicos, y de revisar todos los documentos relacionados. Cuando se inicia el estudio clínico, se forma un paquete de investigación con documentos, desde protocolos, folletos del investigador, procedimientos informados, todo documento que vaya a ser entregado también al paciente, que son documentos por escrito, cartillas informativas, brochures, trípticos, todo lo que se le va a entregar al paciente también tiene que pasar por el comité de ética, que tiene que revisar esa información y determinar si esa información es éticamente responsable, es buena para el paciente, si es que hay que modificar alguna palabra, si es que hay que modificar algún documento, etcétera. Pero todo tiene que pasar por el comité de ética en primera instancia. Y el comité de ética también determina que el protocolo propuesto sea ético, ¿no es cierto? Y tienen que tomarse un tiempo también para revisar toda la información y determinar que el protocolo es éticamente bien hecho, éticamente bien realizado para que un paciente de estudio pueda entrar. Y el otro punto es que evalúa también las calificaciones del investigador a través del currículum vitae del investigador y del investigador principal, del investigador secundario. Puede ser que hayan comités de ética que soliciten currículum vitae de cada uno de los miembros del centro de investigación, pero básicamente es el investigador principal. Tiene que estar adecuadamente calificado, con especialidad de la materia del estudio, con experiencia, no necesariamente con experiencia, mucha experiencia, porque si no nunca habría nuevos investigadores, pero sí con experiencia en la práctica, ¿no? ¿Cómo debe estar conformado un comité de ética? Se recomienda que el comité esté compuesto por 5 miembros, mínimo 5 miembros. Pueden ser más, pueden ser menos de 5 miembros. Uno de los miembros, por lo menos, debe ser su área de interés, no sea la científica. Por ejemplo, podría ser un abogado, podría ser un arquitecto, ¿cierto? Que no sea la científica, no esté inmerso en el mundo científico y en el mundo médico. Y un miembro, por lo menos, que sea independiente en la institución y lugar de prueba. Acá lo típico, por ejemplo, es un miembro de la comunidad, ¿no es cierto? Que no tenga nada que ver con el estudio clínico. O un sacerdote de la parroquia, por ejemplo, también. Podría también ser. Entonces, solo aquellos miembros del comité de ética que sean independientes del investigador y del patrocinador de la prueba deberán votar o opinar sobre un asunto relacionado con la prueba. ¿Qué significa esto? Imagínense que el investigador principal que va a llevar a cabo el estudio sea el presidente del comité de ética. En este caso, él no podría votar ni opinar, ¿no es cierto? Porque no puede ser juez y parte. Entonces tendría que hacerse una dispensa, tiene que generarse una dispensa para que el investigador, que es presidente del comité de ética en este caso, no entre a sesión para votar o opinar acerca de su estudio, ¿okay? Igual ocurriría, por ejemplo, si la coordinadora de estudio es parte del comité de ética, tampoco podría ella votar o opinar acerca del estudio donde va a trabajar. Entonces, eso siempre hay que tenerlo claro. A través de una carta donde se dispensa a la persona, eso queda claro, ¿no? Y se deberá mantener una lista de los miembros del comité de ética y de sus calificaciones, siempre tiene que haber esa lista, porque uno ve pues, que es el comité que está regulado internacionalmente adecuadamente. Es más, los comités de ética están inscritos en el Instituto Nacional de Salud. Y el Instituto Nacional de Salud
también tiene requerimientos específicos para los comités de ética en el Perú. En relación al investigador, es importante, el investigador es el que va a hacer el estudio clínico, ¿no es cierto? Es el responsable de realizar el estudio clínico. Y debe cumplir con las calificaciones y mantener un equipo calificado. O sea, tiene que reunir a la gente calificada, por supuesto con experiencia en el campo clínico en el que va a hacer el estudio clínico, pero tiene que estar sustentada por los currículums vitae, ¿no es cierto? Estos currículums vitae son los documentos que van a ir a los comités de ética y a las agencias reguladoras también. El INS lo que también requiere es el currículum vitae de los investigadores, no solamente de los investigadores, no de coordinador ni de otros miembros del SAI. Tiene que conocer el producto a investigar, ¿sí? Eso es con el entrenamiento, ¿no? Con la lectura y la revisión del folleto del investigador, del protocolo. Y por supuesto, pues tiene que estar 100% en cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y, en nuestro caso en el Perú, de los reglamentos clínicos y del manual de los estudios clínicos, ¿no? Debe permitir, tanto él como la institución de investigación, el monitoreo del patrocinador y las auditorías, en el caso fuera necesario, del patrocinador, del INS o de los comités de ética. Y debe mantener la delegación de tareas al personal calificado. Eso es sumamente importante, porque si bien es cierto que el investigador principal es el responsable, el jefe de la investigación, no puede hacer todo solo. Tiene que delegar tareas a su personal, a sus subinvestigadores, para hacer las visitas de estudio, por ejemplo, clínicas, a sus coordinadores de estudio, administradores, técnicos de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero tiene que delegar a través de un documento ya específico por cada patrocinador en donde se delegan estas funciones. Igualmente, en relación a los recursos adecuados, debe demostrar potencial para reclutar el número requerido de individuos. Cuando uno valida, cuando uno busca un investigador, uno de los puntos de negociación o de conversación del patrocinador hacia el investigador es, okay, ¿cuál es tu potencial o cuál es tu base de datos, ¿no? ¿Cuántos pacientes ves al año? ¿Cuántos pacientes con estas patologías ves al año? ¿Cuántos pacientes con estos criterios de inclusión y exclusión del protocolo quedarían en tu pool de pacientes? Es sumamente importante, porque lógicamente uno busca al investigador porque tiene la cantidad de pacientes que el protocolo está exigiendo. Y en rojo he puesto algo que sí me parece fundamental. Uno puede ser un excelente investigador, tiene pacientes, conoce la parte clínica, ha tenido experiencia, pero si no tiene suficiente tiempo para ejecutar el estudio es bien complicado. No porque tenga que estar presente cada vez que se hace un monitoreo de estudios, sino que es el responsable. El responsable tiene que tener tiempo para estar al tanto de cada una de las actividades que hace su personal, como en cualquier negocio, como en cualquier oficio, ¿no es cierto? Se tiene que disponer de personal calificado e instalaciones apropiadas. Hay características, hay requerimientos para la realización de estudios clínicos, hay necesidades de equipos que no necesariamente tiene que proveer el patrocinador, todo se tiene en consideración. Hay que asegurarse de que todo aquel que colabore con la prueba esté informado sobre el protocolo, el producto y sus responsabilidades. A lo que me refiero con eso es que todo el personal del centro de investigación tiene que estar adecuadamente calificado, como hemos dicho, y que sepa el protocolo, que sepa cómo manejar el producto de investigación, ¿no? la medicina de estudio, y sepa cuáles son sus responsabilidades delegadas. En cuanto a la atención médica, tiene que ser un médico calificado responsable por las decisiones médicas, llevar la práctica clínica hacia el estudio clínico, asegurar la atención inmediata en caso de que se presente un evento adverso y tiene que haber todo un procedimiento establecido, todos tienen que estar enterados en el centro de investigación cómo tienen que trabajar en el caso que haya un efecto adverso, por ejemplo. Y por ejemplo, de tener un médico de cabecera, si son pacientes referidos, por ejemplo, si no es un paciente o un sujeto voluntario del pool de pacientes que el investigador ve, es bueno siempre informar, ¿no? A través de mecanismos ya establecidos por los patrocinadores. En caso de un paciente se retire en forma prematura, siempre es bueno que se conozca la causa. ¿Por qué? Porque lo comentábamos en el primer punto de las buenas prácticas clínicas, siempre estamos en la búsqueda del bienestar y la seguridad del paciente, que esto es fundamental.
Hay responsabilidades adicionales, por supuesto, y muchas más que ustedes van a leer en las buenas prácticas clínicas, como que es responsable de obtener las aprobaciones de todos los documentos del estudio, de los comités de ética, del IMS, obtener y documentar el consentimiento. El consentimiento como proceso debe ser hecho por el personal médico calificado, ¿okay? Para absorber las preguntas, el ministerio principal y el ministerio secundario. Mantener los registros del estudio, sumamente importante. Acuérdense de la data, toda la data que se genera a través de la investigación clínica y por qué es importante que la data sea de calidad. Que sea exacta, que sea cabal, que sea legible, que esté ingresada en los cuadernos de trabajo, ahora ya formatos electrónicos, CRF, significa los Case Report Forms, ¿no? Conservar la documentación fuente, que son justamente las evidencias de todo lo que se ha hecho en relación a la investigación, ¿no? Cuando uno ve o escucha el tema de medicina basada en evidencia, es justamente eso. La evidencia tiene que ser por escrita. Y lo que está escrito es lo que el investigador hace y es lo que todos debemos creer que se ha hecho. Entonces está escrito ahí, está firmado, está fechado. Mantener los productos de investigación según las especificaciones del protocolo, temperatura, humedad, ambientes. Utilizar el producto de investigación según el protocolo. Si el protocolo refiere la tableta es una vez por día en las mañanas, aquí debería utilizarse el producto de investigación. Entonces, las tareas de un investigador es básicamente tomar la responsabilidad, tomar las riendas de la condición del estudio. Sin embargo, acá hay algo bien importante que entre comillas, que siempre ustedes cuando sean investigadores tienen que tener en cuenta. La delegación es aceptable, ¿ok? Tú delegas tareas, pero la abdicación de responsabilidades no. Yo puedo delegar tareas a mi personal de investigación, pero yo soy el responsable de lo que ellos hacen. ¿Ok? Entonces, en una auditoría, en una inspección, el responsable es el investigador principal. Y si es que hubo algún punto que se escapó del control, es responsabilidad del investigador principal. Tengan en cuenta siempre eso. Ahora, en cuanto al patrocinador. El patrocinador es el que implementa y mantiene los sistemas de aseguramiento de calidad y de control de calidad. Es el que supervisa, el que chequea, el que va a ver que la información y los procesos en los centros de investigación están llevándose acorde a las regulaciones internacionales, las buenas prácticas clínicas, a reglamentos clínicos en el Perú, ¿no? Y posee y tiene procedimientos estándares de operación o SOPs escritos en donde está regido cada una de las cosas que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, el monitor de estudios clínicos tiene documentos que tiene que seguir al pie de la letra para sus procesos de monitoreo de los centros de investigación. El patrocinador también es el que genera los acuerdos escritos. Los contratos de investigación